Lux cabalgaba por el polvo con un niño nonato en su vientre, dejando atrás la soledad y una culpa antigua. Encontró a un guerrero apache moribundo, atado por el odio racial que ella también conocía. Cargaba el peso de un error pasado, pero eligió la compasión sobre el miedo. Y en medio de la persecución y el parto, halló la redención en ese guerrero que, sin pedir nada, se sacrificó para que ella y el honor pudieran vivir. Antes de continuar, que Dios te bendiga, y que nunca te falte la salud, el amor y la esperanza en tu camino. Y ahora mismo cuéntanos, ¿desde dónde nos estás siguiendo? En la tierra roja y reseca donde el viento olía a polvo y sangre vieja, Lux cabalgaba sola. El sol de la tarde descendía con lentitud, tiñendo las nubes dispersas de un naranja cobrizo que se reflejaba en el paisaje árido. Cada ráfaga de viento levantaba el polvo, que se adhería a su piel sudorosa y quemada por el sol. Llevaba 8 meses de embarazo, y el peso de su vientre era una carga constante, un recordatorio pesado de la vida que crecía dentro de ella, en medio de tanta muerte. Pero había otro peso, uno más antiguo y profundo, que oprimía su corazón. Era la culpa de no haber salvado a alguien cuando pudo, un fantasma que cabalgaba con ella en el silencio de las llanuras. Su objetivo inmediato era encontrar el ganado perdido antes de que cayera la noche. Su difunto esposo le había enseñado a seguir rastros, a leer la tierra, pero hoy su concentración flaqueaba. Estaba aislada, viuda en una tierra que no perdonaba la debilidad, y menos la de una mujer sola a punto de dar a luz. El mundo se había reducido a esta lucha diaria por la supervivencia. Un día tras otro, marcado solo por el sol abrasador y las noches frías, mientras seguía un rastro débil, sus ojos se desviaron hacia las ruinas de un antiguo puesto comercial abandonado. Las paredes de adobe se desmoronaban, testigos silenciosos de tiempos más prósperos, o quizás solo de esperanzas fallidas. Fue entonces cuando lo vio, una figura oscura recortada contra la madera grisácea de 2 postes. Al principio, pensó que era una sombra, una ilusión creada por el calor y el cansancio. Pero a medida que se acercaba, la forma se hizo nítida. Era un hombre. Estaba atado, con los brazos extendidos y atados a los postes, como una crucifixión profana. Llevaba solo un taparrabos. Su piel estaba cubierta de polvo y sangre seca. Era un guerrero apache. Lux detuvo su caballo, el corazón golpeándole el pecho con fuerza. El miedo era una reacción instintiva, grabada a fuego por años de conflicto y historias de terror. Los soldados de la caballería, los mismos que una vez comandó el esposo de Thorn, hablaban de los apaches como si fueran demonios, no hombres. Pero lo que vio no fue un demonio. Vio a un hombre moribundo. Estaba inmóvil, con la cabeza gacha. El sol poniente iluminaba las heridas en su pecho, cortes profundos y llagas abiertas por el látigo. Lux sintió la bilis subir por su garganta. Esto no era justicia, era tortura. Mientras observaba, debatiéndose entre huir y la extraña compulsión de quedarse, el hombre levantó la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros, hundidos por el dolor y la deshidratación, la encontraron. No había miedo en ellos, ni súplica, solo un agotamiento infinito y un orgullo que ni siquiera la tortura había podido quebrar. Él la miró fijamente. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro áspero, en un inglés quebrado por el acento y el dolor. «Hazlo». Lux parpadeó, confundida. «¿Qué?» «Termino yo», repitió él. La frase la golpeó como un puñetazo físico. «Termina ya». Era una petición de muerte, una liberación del sufrimiento. Y resonó, en lo más profundo de su alma, despertando al fantasma que la atormentaba. Recordó otra voz, otros ojos suplicantes, una mujer apache y su hijo escondidos en un barranco mientras los soldados pasaban. Ella había fingido no verlos. Había elegido la seguridad y los había dejado morir. La culpa, siempre latente, se encendió, quemándola por dentro. Miró al hombre atado. Vio la misma súplica de liberación, aunque expresada de manera diferente. Su mano temblorosa fue instintivamente a la funda de su rifle. Sería rápido, un acto de piedad. Pero entonces, sus dedos rozaron el mango frío de su cuchillo de caza. El miedo seguía ahí, un nudo frío en su estómago. Ayudarlo significaba traicionar a su propia gente, convertirse en una paria,
ponerse en peligro mortal a sí misma y a su hijo nonato. Los soldados, probablemente los hombres del capitán Thorne, no estarían lejos. Pero la visión de la mujer en el barranco se superpuso a la del hombre atado. No podía huir otra vez. No podía elegir la seguridad sobre la humanidad. Tomó una decisión. En el silencio del atardecer, solo roto por el viento, Lux bajó del caballo. Cada paso hacia él se sentía pesado, como si caminara contra una corriente invisible. Él la observó acercarse, su expresión indescifrable. Ella sacó el cuchillo de caza. La hoja brilló bajo la luz cobriza. En lugar de apuntar a su corazón, Lux levantó el cuchillo hacia las cuerdas que ataban su muñeca derecha. Ignorando el peligro, ignorando las consecuencias que sacudirían los cimientos de su mundo, Lux cortó la primera cuerda. La tensión se liberó con un chasquido sordo. Fue un acto que sellaría su destino para siempre. Un primer paso no solo para liberar al guerrero apache, sino para empezar a liberarse a sí misma. El hombre llamado Flo cayó al polvo. Sus rodillas cedieron en el momento en que la última cuerda se partió, y se desplomó hacia adelante. Lux retrocedió instintivamente, con el cuchillo aún temblando en su mano. Él quedó de rodillas, con la cabeza gacha, respirando con dificultad. Por un momento, el silencio del desierto regresó, denso y pesado. Él levantó la vista. Sus ojos, antes nublados por el agotamiento, ahora eran agudos. La gratitud luchaba contra una profunda y arraigada sospecha. Una mujer blanca, sola, acababa de salvarlo de una muerte segura. En su mundo, eso no tenía sentido. ¿Era una trampa o era locura? Lux guardó el cuchillo, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. El acto irreversible estaba hecho. Ahora venía la consecuencia. «Debes irte», dijo ella, su voz apenas un susurro. «Los soldados». «No puedo», respondió él. Su voz era un gruñido de dolor. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. La tortura y la deshidratación lo habían llevado al límite. Lux miró al horizonte. El sol casi había desaparecido. Dejarlo allí era lo mismo que haberlo dejado atado. Sería pasto de los coyotes o, peor aún, encontrado de nuevo por los soldados al amanecer. La imagen de la mujer en el barranco volvió a su mente. No, no esta vez. Mi cabaña. Está cerca, dijo. Más para sí misma que para él. Puedes descansar allí esta noche. La sospecha en los ojos de Flo se intensificó. ¿Por qué? Lux tragó saliva. El sabor a polvo en su boca. Porque hace frío. Y estás herido. Le costó casi media hora llevarlo hasta la cabaña. Fue una lucha agónica. Él era pesado, un peso muerto que se apoyaba en su hombro, y el embarazo hacía que cada paso fuera un esfuerzo monumental. El silencio entre ellos era denso, roto solo por sus respiraciones dificultosas y el arrastrar de las botas de él sobre la tierra seca. La cabaña era pequeña, de una sola habitación. Era su refugio, su prisión de soledad. La única luz provenía de la chimenea, donde las brasas aún ardían débilmente, y de una lámpara de aceite que ella encendió con manos temblorosas. El viento azotaba las paredes exteriores, un recordatorio constante del mundo hostil que los rodeaba. Lo dejó caer con cuidado sobre el catre, que crujió bajo su peso. Flo observaba cada movimiento de Lux con una intensidad de halcón. Estaba débil, dolorido, pero su mente estaba alerta. Su orgullo de guerrero luchaba visiblemente contra la necesidad de aceptar ayuda de esta extraña. Lux fue a la chimenea y puso una olla con agua a calentar. Sus movimientos eran nerviosos pero decididos. Su instinto maternal, combinado con la culpa que la impulsaba, se había hecho cargo. Trajo un cuenco de agua tibia y algunos trapos limpios. Se arrodilló junto al catre. Él se tensó cuando ella extendió la mano. Están infectadas», dijo ella suavemente, señalando los cortes en su pecho. Él no dijo nada, pero tampoco la detuvo. Mientras ella limpiaba la sangre seca y el polvo de sus heridas, el silencio se hizo casi insoportable. Él apretaba la mandíbula para no gemir de dolor. Las heridas eran profundas, cortes de látigo que habían rasgado la piel hasta el músculo. No había heridas de bala, solo la brutalidad de un interrogatorio. «¿Quién te hizo esto?», preguntó ella en voz baja. Él permaneció en silencio, sus ojos fijos en el techo de madera.
Lux terminó de limpiar la herida más grande y la cubrió con un trozo de tela limpia. Sus manos eran sorprendentemente suaves. ¿Por qué?, preguntó él de nuevo, su voz más fuerte esta vez. La pregunta no era sobre las heridas, sino sobre todo lo demás. Lux se detuvo. Miró sus propias manos, manchadas con la sangre de él. «Porque alguien me suplicó ayuda una vez», dijo, su voz quebrándose ligeramente. «Una mujer y su hijo. Y yo no hice nada». Levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de él en la penumbra. «Los dejé morir». Flo la estudió durante un largo momento. Vio el dolor en sus ojos, un dolor que reflejaba el suyo propio. «Soldados», dijo él finalmente, respondiendo a la pregunta anterior. «Buscaban a mi gente. Buscaban nuestro refugio en las montañas». Mencionó un nombre, escupiéndolo como veneno. «Thorn, el capitán Thorn». El nombre golpeó a Lux. Thorn, el capitán del antiguo regimiento de su esposo. Un hombre conocido por su crueldad y su odio fanático hacia los nativos. Más tarde esa noche, Lux se despertó sobresaltada. El fuego casi se había apagado. Se incorporó en su silla, donde se había quedado dormida, y miró hacia el catre. En la oscuridad, vio que Flo la estaba observando. Sus ojos brillaban débilmente a la luz de las brasas. Había miedo en la habitación, pero también un extraño y tácito entendimiento. «Te llamarán traidora», susurró él en la oscuridad. Su voz era clara. Lux sintió un escalofrío. «Me han llamado cosas peores», respondió ella. Él asintió lentamente, como si esa fuera la respuesta que esperaba. El agotamiento finalmente venció al guerrero. Sus ojos se cerraron y su respiración se hizo más profunda y regular. Cayó en un sueño inquieto junto al fuego moribundo. Lux lo observó durante un largo rato. El miedo seguía allí, pero estaba mezclado con algo nuevo. Mientras el viento aullaba afuera, llevándose los fantasmas de la noche, Lux se dio cuenta de que, por primera vez en casi un año, por primera vez desde que su esposo había muerto, no se sentía completamente sola. Hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo para escribir esta historia. Si no te gusta, dale like. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal. Ahora, volvamos a la historia. No fue el sol lo que despertó a Lux, sino el retumbar distante de caballos aproximándose en la niebla del amanecer. Fue un sonido sordo, más sentido que oído al principio, una vibración en el suelo de madera de la cabaña. Sus ojos se abrieron de golpe en la penumbra gris. El miedo, que solo se había atenuado durante unas pocas horas de sueño intranquilo, regresó con una fuerza helada. Miró hacia el catre. Estaba vacío. Por un instante, el pánico la paralizó. ¿Se había ido? ¿La había abandonado? Entonces lo vio. Flo ya estaba despierto, de pie junto a la única ventana de la cabaña, una silueta oscura contra la luz pálida. A pesar de sus heridas, su cuerpo estaba tenso como un arco, irradiando una alerta peligrosa. La mención de los soldados la noche anterior se había materializado en una realidad inmediata y aterradora. «Vienen», dijo él, su voz baja y grave. No era una suposición, era una certeza. Lux se levantó de la silla, su mano yendo instintivamente a su vientre abultado. El terror era tan intenso que le cortaba la respiración. El exterior de la cabaña estaba envuelto en una niebla fría y grisácea que se aferraba al suelo, un sudario que amortiguaba el mundo. Esta niebla hacía que los jinetes que se acercaban parecieran espectros, fantasmas vengativos emergiendo de la nada. «¿Cuántos?», susurró ella. «Suficientes», respondió Flo. Se movió con sorprendente agilidad, a pesar de su dolor, buscando en la pequeña habitación cualquier cosa que pudiera servir como arma. Sus ojos se posaron en el cuchillo de caza de Lux, que ella había dejado sobre la mesa. El sonido de los cascos se hizo más fuerte, más claro, hasta que se detuvo abruptamente justo fuera de la cabaña. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Entonces, una voz atravesó la niebla, fría, autoritaria e impaciente. «Señora Hayes». Lux se estremeció. Reconoció la voz. Pertenecía al capitán Thorn, el hombre del que Flo había hablado, el antiguo comandante de su esposo. Un hombre que ella recordaba vagamente de reuniones sociales en el fuerte. Un hombre con ojos muertos y una sonrisa que nunca llegaba a ellos. «Sabemos que está ahí dentro», gritó Thorn.
El rastro de sangre nos trajo directamente a su puerta. Entregué al salvaje. Flo se movió hacia la esquina más oscura de la cabaña, con el cuchillo en la mano. Estaba débil, pero listo para luchar hasta el final. No. No, susurró Lux. Más para sí misma que para él. Hable con él. Hablar no servirá de nada, dijo Flo. Él no ha venido a hablar, pero Lux tenía que intentarlo. Aferrándose a una última y desesperada esperanza, caminó hacia la puerta. Sus piernas temblaban. Abrió la puerta y salió al porche, protegiéndose los ojos de la luz grisácea. El capitán Thorne estaba imponente sobre su caballo negro, su uniforme azul oscuro destacando contra la niebla. Estaba flanqueado por 4 soldados, todos con los rifles preparados. «Capitán Thorne», dijo Lux, tratando de mantener firme su voz. Sostenía su vieja escopeta de caza, aunque sus manos temblaban tan visiblemente que la hacían parecer inútil. «Es bueno verlo». Thorne la miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose con desdén en su vientre. «Guárdese las cortesías, señora Hayes. Estamos buscando a un prisionero fugitivo. Un asesino». «No sé de qué habla, capitán», mintió Lux. «Aquí no hay nadie más que yo. Solo una mujer embarazada tratando de sobrevivir». Thorne soltó una risa, un sonido corto y desagradable que no contenía humor. «Sabemos que lo cortó. Lo encontramos esta mañana, atado como un animal, y usted lo soltó. ¿Qué le ofreció, señora Hayes? ¿O es que siempre tuvo simpatía por los pieles rojas? No sé». «No mienta por él, Lux», rugió Thorne, su paciencia evaporándose. «Está cometiendo traición. Morirá con él». El capitán levantó su rifle, apuntando no a ella, sino a la puerta de la cabaña. «Sal de ahí, perro, o la mataremos a ella primero». En ese momento, todo sucedió muy rápido. Thorne hizo un gesto a sus hombres. Lux intentó levantar la escopeta, pero estaba demasiado lenta. Thorne disparó. El disparo fue ensordecedor en el silencio de la mañana. La bala impactó en el poste de madera del porche, justo al lado de la cabeza de Lux. Las astillas volaron, una de ellas cortándole la mejilla. Gritó, más por la sorpresa que por el dolor. Estaba paralizada, congelada por el terror. Vio a Thorne levantar el rifle de nuevo, esta vez apuntando directamente a ella. «Tonta traidora», escupió. Pero en el instante en que sonó el primer disparo, Flo se movió. Usando sus últimas reservas de fuerza, se lanzó desde el interior de la cabaña hacia el porche. Chocó contra Lux con la fuerza de un ariete, justo cuando Thorne disparaba por segunda vez. Ambos cayeron al suelo de madera de la cabaña en un enredo de miembros. La segunda bala silbó inofensivamente por el aire, justo donde Lux había estado parada un segundo antes. El aire se llenó de gritos y polvo. La batalla había comenzado. Ya no había vuelta atrás. La elección de Lux estaba hecha. Y ahora, el precio de esa elección había llegado a su puerta. El mundo se fracturó en un caos de disparos, gritos y el olor acre de la pólvora. El acto protector de Flo los había salvado de la segunda bala, pero ahora estaban atrapados en el suelo del porche. Lux jadeaba, el aire expulsado de sus pulmones por el impacto. El terror inicial, frío y paralizante, comenzó a arder, transformándose en una furia protectora. Una furia por el bebé que se agitaba dentro de ella, y una furia por el hombre que acababa de interponerse entre ella y la muerte. «Rodeen la casa», rugió la voz de Thorne, consumido por la rabia. «Mátenlo. Quiero su cabellera». El tiroteo se reanudó, las balas atravesando las delgadas paredes de madera de la cabaña. El aire se llenó de astillas. Flo rodó sobre sí mismo, gruñendo de dolor cuando su herida de látigo se reabrió, pero sus ojos eran los de un guerrero. Agarró la escopeta de caza de las manos de Lux. «No», gritó ella. «Tú estás herido. Toma el cuchillo». «Yo disparo», ordenó él, su voz sin dejar lugar a discusión. «Tú carga». Él se arrastró hacia el marco de la puerta, usando la esquina como cobertura. Lux, siguiendo su ejemplo, se arrastró hacia la bolsa de municiones que guardaba junto a la chimenea. En ese momento, un dolor agudo y repentino la atravesó. Su vientre se contrajo con una fuerza brutal, robándole el aliento. ¿Era el bebé? ¿Tan pronto? Se dio cuenta de que era una contracción de Braxton Hicks, una falsa alarma provocada por el estrés extremo, pero el miedo fue real.
Flo asomó la escopeta por el borde de la puerta. Esperó. Un soldado, envalentonado, corrió desde detrás del establo. Flo disparó. La detonación resonó en la pequeña habitación. El soldado cayó. «¡Carga!», gritó Flo, arrojándole la escopeta vacía. Lux temblaba, pero la adrenalina había agudizado sus sentidos. Sus dedos, torpes por el pánico, buscaron a tientas los cartuchos. Dejó caer uno. Lo maldijo. Lo recogió. Abrió la escopeta, sacó los cartuchos gastados e introdujo los nuevos. El clic metálico al cerrarla fue el sonido más tranquilizador del mundo. Se la devolvió a Flo. El tiroteo había disipado la niebla de la mañana, revelando la cruda realidad de su situación. Había al menos 3 soldados más, moviéndose en un semicírculo. Estaban rodeados. El capitán Thorne permanecía en su caballo, justo fuera del alcance, dirigiendo el asalto. «Quemen la maldita cabaña. Ahúmenlos como a ratas». Uno de los soldados corrió hacia el cobertizo de leña con una antorcha improvisada. «No puedo acertarles a todos», dijo Flo, su voz tensa por el esfuerzo. Su herida de látigo sangraba de nuevo, manchando la tela de su taparrabos. Lux miró su propio rifle, el que su esposo le había dejado, colgado sobre la chimenea. «Yo también puedo disparar». Corrió, agachada, y tomó el rifle. Era pesado pero familiar. Revisó la recámara. Estaba cargado. Volvió a la ventana opuesta, rompiendo el cristal con la culata del rifle. Ahora tenían 2 armas. 2 almas desesperadas luchando contra un enemigo que los superaba en número. Es terrible, ¿verdad? Sentir cómo el corazón se detiene en un momento así, sabiendo que cada segundo podría ser el último. Uno se pregunta de dónde saca la gente la fuerza en situaciones imposibles. Sigamos viendo qué hizo nuestra valiente Lux. Thorne vio el cañón del rifle asomar por la otra ventana. «¡Está armada!», gritó. «¡El flanco! ¡A la derecha!». Un soldado corrió hacia la ventana de Lux. Ella apuntó, cerró los ojos por un instante y disparó. El retroceso golpeó su hombro con fuerza. Oyó un grito, pero no supo si había acertado. «Sigue recargando la escopeta», le gritó Flo. Intercambiaron las armas. Ella recargó la escopeta mientras él disparaba el rifle. Se convirtieron en una máquina extraña e improvisada de supervivencia. El olor a pólvora era tan espeso que quemaba la garganta. Pero Thorne era un táctico. Vio la debilidad. Vio a Lux, expuesta por un segundo mientras pasaba la escopeta a Flo. Ella estaba en el umbral de la puerta, enmarcada contra la luz interior. «¡Ahora!», gritó Thorne. Él había estado esperando este momento. Había desmontado sigilosamente mientras sus hombres creaban la distracción. Ahora estaba de pie, a menos de 30 metros, apuntando con su revólver, no a Flo, sino directamente al vientre de Lux. Flo la vio. Vio la sonrisa triunfante en el rostro de Thorne. Vio el cañón del revólver. No hubo tiempo para pensar, solo hubo instinto. «Lux». Flo se lanzó. Se arrojó frente a ella, usando su propio cuerpo como escudo, en el preciso instante en que Thorne apretó el gatillo. El sonido del revólver fue agudo, diferente al de los rifles. Flo se arqueó hacia atrás con un gruñido ahogado, un sonido gutural de dolor puro. La bala, destinada a Lux y a su hijo nonato, le había atravesado el hombro, la misma zona que ya estaba herida por la bala anterior. Cayó de rodillas, el rifle cayendo de sus manos. Thorne se rió, un sonido triunfante. «Uno menos. Ahora te toca a ti, traidora». Pero el terror en Lux se había roto. Ver a Flo caer por ella, por segunda vez, desató algo primordial dentro de ella. El mundo se ralentizó. El miedo desapareció, reemplazado por un hielo blanco y abrasador. Gritó. No fue un grito de miedo. Fue un rugido de pura furia. En un movimiento fluido, recogió la escopeta cargada del suelo. Thorne todavía estaba sonriendo cuando ella levantó el arma. Su sonrisa se congeló. Su error fatal fue subestimarla. Lux disparó. La detonación de la escopeta a quemarropa fue brutal. La fuerza del disparo la tiró hacia atrás pero no cayó. El capitán Thorne fue golpeado en el pecho. Sus ojos se abrieron con sorpresa total. Se tambaleó, miró la mancha roja que se expandía rápidamente en su uniforme azul, y luego, sin una palabra, cayó de bruces en el polvo. El silencio que siguió fue absoluto, ensordecedor. Los 3 soldados restantes se detuvieron.
Miraron a su líder, muerto en el suelo. Luego se miraron entre ellos. Su líder, la fuerza que los impulsaba, había desaparecido. El odio fanático que los mantenía unidos se había extinguido con la vida de Thorn. Vieron a Lux, de pie en el porche, una mujer embarazada con una escopeta humeante, su rostro una máscara de furia y dolor. Uno de ellos soltó su rifle y levantó las manos. El otro simplemente se dio la vuelta y corrió. El tercero lo siguió, tropezando en su prisa por huir del valle. Los soldados restantes, viendo a su líder muerto, vacilaron y luego huyeron. El eco de sus pasos desapareció. Lux se quedó inmóvil por un segundo, luego por dos. La escopeta se le cayó de las manos, golpeando la madera con un ruido sordo. El hielo en sus venas se derritió, dejando solo un agotamiento tembloroso. Flo. Él seguía de rodillas, encorvado, sujetándose el hombro. La sangre brotaba entre sus dedos. Lux se arrodilló junto a Flo, que sangraba profusamente, mientras el silencio caía sobre el campo de batalla. El punto de no retorno había sido cruzado. Había matado a un oficial del ejército. Era una fugitiva. En el video anterior les conté una historia muy dramática sobre una mujer embarazada que resultó herida, pero arriesgó su vida para salvar a un apache sediento en el desierto. En este video, veamos qué le sucedió a la mujer que compró al esclavo apache encapuchado, y qué le sucedió después. La noche trajo una fiebre que amenazaba con consumir a Flo. El alivio inmediato de la supervivencia fue reemplazado por un terror más lento e insidioso. La infección. Habían sobrevivido al tiroteo, pero ahora enfrentaban a un enemigo interno que era igual de mortal. Lux arrastró los cuerpos de Thorn y del otro soldado lejos de la cabaña, una tarea horrible que la dejó sin aliento y cubierta de sudor frío. Luego, aseguró la puerta lo mejor que pudo. La cabaña, ahora llena de agujeros de bala y el olor metálico de la sangre, se sentía menos como un refugio y más como una tumba. Flo yacía en el catre, temblando violentamente a pesar del calor sofocante de la chimenea. La herida de bala en su hombro estaba hinchada y de un rojo lívido. La bala seguía dentro. Ella no tenía ni el conocimiento ni las herramientas para extraerla. Todo lo que podía hacer era mantener la herida limpia y la fiebre a raya. Estaba agotada, física y mentalmente. Cada músculo de su cuerpo dolía, pero el fantasma de su culpa, esa sombra que la había atormentado durante meses, regresaba a susurrarle al oído. Había matado a un hombre, había salvado a otro. El equilibrio de su alma se sentía precario, inclinado hacia un abismo que no se atrevía a mirar. «Agua», murmuró Flo. Lux corrió a su lado, sosteniendo un cucharón de agua fresca en sus labios agrietados. Él bebió con avidez, sus ojos desenfocados y vidriosos por la fiebre. Mientras la noche se hacía más profunda, él comenzó a delirar. Al principio, fueron solo murmullos incomprensibles. Pero pronto, comenzó a hablar en su lengua apache, su voz llena de una angustia que trascendía el idioma. Hablaba con alguien que no estaba allí. Hablaba de fuego, y de humo, y del olor a enfermedad. «Shima, madre», repetía, el sonido quebrado por el dolor. Lux se sentó a su lado, mojando un trapo en agua fría y colocándoselo en la frente ardiente. Escuchó, impotente, cómo el delirio despojaba al guerrero de su orgullo, revelando al hombre vulnerable que había debajo. En un momento de sorprendente lucidez, él se giró hacia ella, sus ojos enfocándola de repente. Quemaron la aldea», susurró en inglés. «No por la lucha, por la enfermedad. Dijeron que la limpiaban». Su rostro se contrajo. «Mi madre murió de fiebre, porque no teníamos dónde mantenerla caliente después de que quemaron nuestra casa». Las palabras de Flo golpearon a Lux con la fuerza de una revelación física. Soldados quemando una aldea por enfermedad. La misma guerra, el mismo enemigo. El delirio lo reclamó de nuevo, pero sus palabras se quedaron flotando en el aire denso de la habitación. La confesión de Flo abrió la represa de la propia culpa de Lux. Las lágrimas que no había derramado por sí misma, ni siquiera cuando mató a Thorn, comenzaron a brotar, silenciosas y calientes. Se inclinó hacia él, aunque sabía que él estaba medio consciente. Su propia voz apenas un susurro ahogado por la emoción. «Mi esposo, él murió en la guerra», comenzó. «Pero esa no es mi culpa. No toda, al menos». Respiró hondo. El aire olía a sangre y ceniza. «Fue antes.
El invierno pasado. Los soldados estaban haciendo una redada, buscando guerreros. Encontré a una mujer apache, escondida en un barranco cerca de mi propiedad. Tenía un hijo pequeño. La imagen era tan clara como si hubiera sido ayer. El miedo en los ojos de la mujer, el silencio aterrador del niño. Ellos me vieron, continuó Lux. Ella no dijo nada, solo me miró. Me suplicó con los ojos, que me quedara callada, que fingiera. Flo se agitó en el catre murmurando. Y eso hice, confesó Lux, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro sucio. Seguí caminando. Fingí no haberlos visto. Los soldados pasaron de largo. Hizo una pausa, el corazón rompiéndose, pero volvieron. Oyeron al niño llorar. Los encontré al día siguiente. Cerró los ojos, incapaz de soportar el recuerdo. Somos iguales, susurró, su frente tocando el borde del catre. Tú perdiste a tu madre por su crueldad, y yo dejé que mataran a esa mujer y a su hijo por mi cobardía. El silencio llenó la habitación, solo roto por la respiración áspera de Flo. Ella levantó la cabeza, esperando que él siguiera perdido en su fiebre, esperando no haber sido escuchada. Pero él la estaba mirando. Sus ojos, por un instante, estaban completamente claros. La fiebre se había retirado lo suficiente como para permitirle verla. Él había escuchado lo suficiente. Extendió su mano buena, la que no estaba herida, y la posó débilmente sobre la mano de ella, la mano que aún sostenía el trapo húmedo. Sus dedos estaban calientes, pero su agarre era firme. No, susurró él, su voz apenas audible. Tú me salvaste. Esas 3 palabras fueron una absolución. Un perdón tácito que ella no sabía que estaba buscando. Él no la culpaba. Él, la víctima de la misma crueldad que ella había permitido, la estaba liberando. Lux se aferró a su mano, sollozando en silencio, mientras el primer indicio de luz grisácea comenzaba a filtrarse por las ventanas rotas. Al amanecer, la fiebre de Flo finalmente comenzó a ceder. Su respiración se volvió más regular y cayó en un sueño profundo y sanador. Pero Lux no sintió alivio, solo una nueva urgencia. El amanecer traía un nuevo peligro. Miró alrededor de la cabaña devastada, el cuerpo de Thorne yaciendo afuera. Los soldados que habían huido regresarían. No por venganza por Thorne, a quien probablemente temían más de lo que respetaban, sino con refuerzos. Regresarían para terminar el trabajo, para borrar la mancha de su humillación. Sabía, con una certeza absoluta, que quedarse era morir. Debían irse. Debían huir, pero ¿cómo? ¿Cómo podría ella, embarazada de 8 meses y apenas capaz de caminar derecha, mover a un hombre gravemente herido? Miró hacia las montañas distantes que apenas se veían a través de la ventana, las montañas que Flo había dicho que eran su hogar. Parecían estar a 1.000.000 de millas de distancia. Antes de que la primera luz tocara el valle, Lux estaba empacando lo poco que tenían. Sabían que quedarse era morir. La cabaña, que una vez fue su único hogar, era ahora una trampa mortal. Cada crujido del viento sonaba como el regreso de los soldados. Movió sus manos con una urgencia febril, sus movimientos torpes por el embarazo y el agotamiento. Recogió agua fresca del pozo, llenando 2 cantimploras. Envolvió los últimos restos de pan seco y carne salada en un paño. Y lo más importante, recogió vendas limpias, las pocas que le quedaban. Flo estaba despierto, sentado en el borde del catre. Estaba pálido y débil, pero la fiebre había cedido, dejando tras de sí una claridad resuelta. Su hombro herido estaba vendado con fuerza, pero cada movimiento era una agonía visible. «Debemos irnos», dijo ella, sin necesidad. Él ya lo sabía. «Las montañas», dijo él, su voz ronca. «Al norte. Allí estaremos a salvo. ¿Puedes montar?» Él asintió con rigidez. «Debo». Tenían un solo caballo, el de Lux. El caballo de Thorne y los de sus hombres habían huido durante el tiroteo. Era una suerte que el suyo, asustado, se hubiera quedado en el pequeño corral detrás de la cabaña. Sacar a Flo de la cabaña y subirlo al caballo fue la primera prueba. Él se apoyó pesadamente en ella, y Lux sintió que sus rodillas casi cedían bajo el peso combinado de él y de su propio vientre. Él apretó los dientes, ahogando un gemido cuando su brazo herido rozó la silla de montar.
Finalmente, estuvo arriba. Lux se aferró a la silla, caminando al lado, guiando al caballo por las riendas. Dejaron atrás la cabaña llena de agujeros de bala, el cuerpo sin vida de Thorne yaciendo en el polvo, y el fantasma de la vida que ella había conocido. El terreno se volvió difícil, casi de inmediato. Dejaron el valle y comenzaron a ascender por las colinas áridas. El sol de la mañana, que acababa de salir, ya era implacable, golpeando las rocas y haciendo que el aire brillara con calor. No era un viaje fácil. Era una tortura lenta. Para Lux, cada paso era un esfuerzo. El peso de su embarazo tiraba de los músculos de su espalda, y sus tobillos, hinchados, protestaban a cada paso sobre el suelo irregular. Para Flo, el trote del caballo era una agonía constante en su hombro destrozado. Mantenía los ojos cerrados, su rostro una máscara de dolor controlado. A pesar de su propio sufrimiento, él permanecía alerta. Sus ojos, acostumbrados a leer el paisaje, exploraban constantemente las crestas y los barrancos. Él era su única guía. «Por aquí», murmuraba, señalando con su mano buena un camino apenas visible entre las rocas. Tuvieron que detenerse a menudo. Lux bebía pequeños sorbos de agua, resistiendo la tentación de vaciar la cantimplora. Le daba de beber a Flo, sosteniendo el agua en sus labios mientras él bebía con dificultad. A mediodía, llegaron a un punto muerto. El rastro que Flo buscaba se estrechaba, convirtiéndose en un sendero de cabras que ascendía por una pared rocosa casi vertical. El caballo no podía seguir. «Debemos abandonar el caballo», dijo Flo. El pánico se apoderó de Lux. «No puedo caminar tanto. Es la única manera», insistió él, su voz suave pero firme. «Ese camino es demasiado visible. Nos seguirán. Este sendero, los soldados no lo conocen». Se deslizó del caballo, aterrizando pesadamente sobre sus pies. El impacto casi lo derriba, pero se apoyó contra la roca. Lux desató las escasas provisiones de la silla y le dio una palmada al caballo en la grupa. «Vete», susurró. El caballo, confundido pero libre, se alejó trotando por donde habían venido. Ahora estaban solos. A pie. En un desierto implacable. La subida fue brutal. Flo iba delante usando su mano buena para encontrar agarres en la roca. Lux lo seguía, usando ambas manos, su vientre abultado rozando la piedra áspera. A mitad de la tarde, ocurrió el desastre. La grava suelta se dio bajo la bota gastada de Lux. Perdió el equilibrio. Con un grito ahogado, cayó hacia adelante, deslizándose varios metros por la pendiente. Aterrizó pesadamente sobre su costado, y su vientre golpeó el suelo duro. Un miedo agudo, más afilado que cualquier roca, la atravesó. Un dolor intenso floreció en su abdomen. ¿El bebé? Lux. Flo se arrastró hacia ella, su propio dolor olvidado. Su herida sangraba de nuevo por el esfuerzo, manchando la venda limpia. Estoy bien», jadeó ella, aunque las lágrimas corrían por su rostro. El dolor en su vientre era sordo, pero el miedo era abrumador. El bebé. Él la ayudó a sentarse. Su toque, a pesar de su debilidad, era firme. «Respira», le ordenó. Despacio. Se quedaron allí sentados durante 10 largos minutos, el silencio roto solo por sus respiraciones entrecortadas. El dolor agudo en su vientre comenzó a disminuir, convirtiéndose en un dolor sordo. El bebé se movió dentro de ella, una patada tranquilizadora. Ambos soltaron un suspiro de alivio colectivo. Pero el incidente les había costado un tiempo precioso y sus últimas reservas de energía. Estaban agotados, deshidratados y al borde del colapso total. El sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos violentos de púrpura y naranja. Debían encontrar refugio antes de que cayera la noche y el frío mortal del desierto se instalara. «Solo un poco más», dijo Flo, aunque su propia voz era apenas un susurro. «Está cerca». Con un último esfuerzo sobrehumano, se ayudaron mutuamente a levantarse. Se apoyaron el uno en el otro. Ya no eran blanco y apache, ni hombre y mujer. Eran solo 2 almas heridas, 2 supervivientes, arrastrándose hacia una esperanza invisible. Subieron la última cresta rocosa justo cuando el sol tocaba el horizonte. Lux levantó la vista, esperando ver solo más roca y más cielo vacío, pero lo que vio le robó el aliento. Abajo, oculto entre las paredes de un cañón estrecho, había un pequeño valle.
No era más que una cicatriz verde en la vasta tierra roja, pero era un paraíso. Álamos altos, cuyos troncos blancos brillaban en la luz del atardecer, bordeaban un arroyo que brillaba como plata líquida. Era el valle Cottonwood, el lugar que Flo había prometido. Era un oasis imposible, un retazo de vida verde cosido en el corazón de la piedra muerta. El descenso al valle fue casi tan difícil como la subida. Sus piernas temblaban de agotamiento, pero la vista del agua y la sombra de los álamos, Cottonwoods, les dio una fuerza renovada. Cuando Lux finalmente llegó al fondo del cañón, se dejó caer de rodillas en la hierba suave junto al arroyo. El agua estaba fría y clara. Se lavó la cara y las manos. El alivio fue tan intenso que casi lloró. El aire aquí era más fresco, protegido de los vientos abrasadores del desierto por las altas paredes del cañón. Flo se movió con una lentitud deliberada. Primero, bebió profundamente del arroyo, sumergiendo la cabeza en el agua fría. Luego, se sentó contra el tronco de un álamo, vigilando la única entrada al valle por la que habían venido. Aunque estaban escondidos, su instinto de guerrero no le permitía relajarse por completo. Su herida, sin embargo, parecía estar sanando gracias al aire limpio y al agua. Lux, por primera vez en días, sintió que podía respirar. El miedo constante que había sido su compañero se retiró a un rincón de su mente. Observó el valle. Era pequeño, tal vez solo unas pocas hectáreas, un santuario secreto. El murmullo del arroyo era el único sonido. Encontró una pequeña cueva en la pared de roca, apenas una hendidura, pero lo suficientemente profunda para ofrecer refugio. Estaba seca y protegida. Sería su hogar por ahora. Esa noche, hicieron una pequeña fogata sin humo, usando solo madera seca de álamo que Flo recogió. El fuego era más por consuelo que por calor, ya que el valle retenía el calor del día. Se sentaron uno frente al otro, comiendo el último de su pan seco. El silencio entre ellos ya no era tenso ni incómodo. Era un silencio compartido, forjado en el fuego del combate y el esfuerzo del viaje. Lux miró las llamas, y una pequeña sonrisa, genuina y cansada, curvó sus labios. «Es hermoso», dijo en voz baja, como si el mundo alguna vez hubiera sido bueno. Flo la observó desde el otro lado del fuego. La luz parpadeante suavizaba los rasgos de su rostro, generalmente endurecidos por el dolor y la sospecha. Había visto la fuerza de ella, una fuerza que rivalizaba con la de cualquier guerrero que conocía. «Quizás todavía lo es», respondió él, su voz apenas un murmullo. «Si quedan personas como tú». Las palabras la tomaron por sorpresa. Un calor se extendió por su pecho, ajeno al fuego. Ella era una traidora para su propia gente, una paria. Pero para este hombre, ella era la bondad del mundo. Lux desvió la mirada hacia su propio vientre, que se perfilaba prominentemente bajo la luz del fuego. Puso una mano protectora sobre él. El bebé se movía, una sensación tranquilizadora. «Si mi hijo nace aquí», dijo, pensando en voz alta, «en este valle escondido, quizás nunca conozca el odio». La frase quedó suspendida en el aire quieto de la noche. Era una esperanza tan frágil, tan imposible en el mundo del que acababan de escapar, un mundo de pólvora, sangre y prejuicio. El comentario de Lux pareció conmover algo profundo dentro de Flo. Su expresión se volvió distante, sus ojos mirando más allá del fuego, hacia un recuerdo doloroso. «Eso es todo lo que mi pueblo ha deseado», dijo él en voz baja. «Nacer y morir en la tierra que nos vio nacer, sin odio, sin miedo». Habló de su propia infancia, antes de que los soldados llegaran en masa. Habló de aprender a cazar, de las historias que su madre le contaba sobre los espíritus de la montaña y el viento. No era el salvaje del que hablaba Thorne. Era un hombre que había perdido su hogar. Y Lux, que había perdido su hogar de una manera diferente, lo entendió. Esa noche, durmieron. Lux en la pequeña cueva, Flo afuera, junto a las brasas moribundas, su rifle a su lado. Era un falso sentido de seguridad, un respiro que ambos necesitaban desesperadamente antes del clímax final que sentían que se acercaba. Es increíble cómo, incluso en medio de la huida y el miedo, un momento de paz puede sentirse tan completo. ¿No creen? Nos da fuerza para lo que viene. Se despertaron con el sol. La mañana era tranquila. El valle estaba bañado en una luz dorada. Por un momento, casi pareció normal.
Lux lavó sus vendas en el arroyo mientras Flo revisaba el perímetro. Todo estaba en calma. Demasiado en calma. Y entonces, en la quietud de esa mañana pacífica, un sonido distante rompió el silencio. Al principio, fut débil, casi imperceptible. Un eco. Flo se congeló. Su cabeza se levantó bruscamente, escuchando. Lux lo vio y el miedo regresó instantáneamente. ¿Qué es? El sonido se repitió, más claro esta vez, rebotando en las paredes del cañón. Era el ladrido de un perro de caza, un perro del ejército. El mundo exterior los había encontrado. La paz se hizo añicos. Gracias por haber visto hasta aquí. Si estás ocupado, o tienes que salir ahora, dale like a este video para que puedas encontrarlo fácilmente más tarde. Ahora sí, volvamos a la historia. El sonido de un disparo solitario retumbó en el valle. La bala rebotó en la pared del cañón con un gemido agudo, seguido por el grito de un hombre. «¡Están aquí! ¡En el valle!» Los soldados estaban aquí. El falso amanecer de paz se evaporó, reemplazado por la cruda realidad del peligro. Flo agarró el rifle. Sus ojos, antes tranquilos, ahora ardían con una feroz determinación de guerrero. Su debilidad pareció desaparecer, consumida por la adrenalina. «¡A la cueva!», le gritó a Lux. «¡Rápido!». Lux corrió, tropezando con sus propios pies, hacia la pequeña hendidura en la roca que les había servido de refugio. El ladrido del perro del ejército era más fuerte ahora, mezclado con los gritos de los hombres. El valle, antes un santuario, se había convertido en una trampa mortal. Las sombras profundas entre los álamos, que antes ofrecían alivio, ahora parecían esconder enemigos. Se acurrucó en el fondo de la cueva, tratando de hacerse pequeña. Y entonces, sucedió. Un dolor agudo, diferente a todo lo que había sentido antes, la atravesó. No fue el dolor sordo de la caída, ni las contracciones de Braxton Hicks. Fue un calambre intenso que le robó el aliento y la hizo doblarse por la mitad. Se agarró el vientre. Sus ojos se abrieron con una mezcla de terror y comprensión. «Flo», jadeó, su voz apenas un susurro ahogado por el dolor. Él estaba en la boca de la cueva, cargando el rifle, evaluando al enemigo. Se giró al oír su voz. «¡Están aquí!», susurró ella, el pánico tiñendo su voz. «Flo». «Está comenzando». La comprensión golpeó a Flo con tanta fuerza como el disparo de un rifle. Miró a Lux, doblada de dolor. Miró hacia la entrada del valle, donde podía ver las siluetas de al menos 5 soldados moviéndose entre los árboles. Luego miró el rifle en sus manos. Su mente de guerrero calculó las probabilidades en un instante. No podían huir. Lux no podía moverse, y menos subir por las paredes del cañón. No podían luchar. Eran superados en número, y él apenas podía sostener el rifle con su hombro herido. Quedarse a luchar significaba que ambos morirían. Los soldados no tendrían piedad, especialmente no con una mujer embarazada que había matado a su capitán. Solo quedaba una opción, una distracción. Su decisión fue instantánea. La culpa que había visto en los ojos de ella, esa culpa que él había perdonado la noche anterior, ahora sería redimida. Su vida por la de ella. Era un intercambio justo. Se movió hacia ella en la oscuridad de la cueva. El siguiente disparo resonó afuera, más cerca. «No», dijo Lux, adivinando su intención. El dolor de la contracción pasó, dejándola temblando. Se agarró a su brazo con una fuerza desesperada. «No me dejes. No puedes. No perderé a nadie más». Su súplica era un eco de su antigua culpa, el miedo a quedarse sola, el miedo a fallar en proteger a alguien otra vez. Flo la miró. En la penumbra, sus ojos eran sorprendentemente suaves. Él, que había vivido rodeado de violencia y pérdida, entendía el sacrificio. Puso su mano buena sobre la de ella, la que se aferraba a su brazo. Luego, movió su mano y la colocó suavemente sobre el vientre abultado de Lux, donde una nueva vida luchaba por nacer en medio de la muerte. «Tú me salvaste cuando no tenías por qué hacerlo», dijo él, su voz tranquila en medio del caos creciente. «Me diste agua, curaste mis heridas, me diste». Hizo una pausa, buscando la palabra. «Me diste honor de nuevo». La miró directamente a los ojos. «Ahora es mi turno». Se inclinó y antes de que ella pudiera reaccionar, presionó sus labios secos contra la frente sudorosa de ella. No fue un beso de romance. Fue una despedida. Una bendición.
Sobrevive, Lux, susurró. Y enséñale lo que significa no tener odio. Se apartó de ella. Su expresión ahora era una máscara de guerrero. Tomó el rifle. Le dio a Lux una última mirada, una que contenía todo lo que no habían dicho. Gratitud, respeto y una paz profunda. Flo no, por favor. Pero él ya se había ido. Salió corriendo de la cueva hacia la oscuridad, no hacia los soldados, sino en la dirección opuesta, hacia el lado más denso de los álamos. «Aquí», rugió, su voz resonando en el cañón. «Estoy aquí, perros cobardes», gritó en apache, un grito de guerra gutural y desafiante que heló la sangre. Disparó el rifle al aire, el destello iluminando su silueta por un instante. Los soldados, que habían estado avanzando cautelosamente hacia la cueva, se detuvieron. «¡Allí está! ¡Hacia los árboles!», gritó una voz. Tras él, el ladrido del perro se volvió frenético, y el grupo de soldados cambió de dirección, corriendo tras el sonido y el desafío de Flo. Lux observó desde la oscuridad, con la mano sobre la boca para reprimir sus sollozos. Él lo había hecho, los había alejado de ella. Se escucharon disparos frenéticos desde el otro lado del valle. Destellos de luz naranja iluminaban los árboles. Se oyó el grito de un hombre, luego otro. Flo estaba luchando, usando sus últimas fuerzas para llevarse a tantos como pudiera. El sonido de la batalla pareció durar una eternidad. Lux se acurrucó. Cada disparo era una puñalada en su corazón. Y entonces, la siguiente contracción la golpeó. Esta vez, fue abrumadora. Una ola de agonía que la consumió por completo. Reprimió un grito, mordiéndose el labio hasta sacar sangre. Estaba sola. Estaba en trabajo de parto. Y el hombre que la había salvado estaba muriendo por ella. De repente, el tiroteo se detuvo. Un último disparo retumbó, más fuerte que los demás. Y luego, un silencio. Un silencio pesado, absoluto y definitivo, que cayó sobre el valle como un manto fúnebre. No había más gritos, no había más ladridos, solo el susurro del viento entre los álamos. Lux esperó, conteniendo la respiración, rezando. Pero no llegó ningún sonido más. Estaba sola en la oscuridad, sola con el silencio, y la siguiente contracción la estaba consumiendo. Cuando el sol finalmente derramó su luz dorada sobre el valle Cottonwood, encontró a Lux, exhausta pero viva, y no estaba sola. Un nuevo llanto, fino y agudo, llenaba el aire de la mañana, un sonido de vida pura en un lugar que había sido testigo de tanta muerte. La noche había sido una larga pesadilla de dolor, miedo y esfuerzo. El silencio que siguió a la batalla fue absoluto, roto solo por sus propios gemidos ahogados mientras luchaba, sola en la oscuridad de la cueva, para traer a su hijo al mundo. Cada contracción había sido una batalla, cada oleada de dolor un recordatorio de su aislamiento. Pero lo había logrado. Ahora, en la calma pacífica de la mañana, sostenía a su bebé en brazos. Era pequeño, perfecto, envuelto en los últimos jirones de tela limpia que le quedaban. El terror de la noche se desvaneció, reemplazado por un agotamiento abrumador y una oleada de amor tan feroz que le quitó el aliento. Estaba dolorida, magullada y renacida. Con el bebé acunado protectoramente contra su pecho, se movió con lentitud hacia la boca de la cueva. El valle estaba irreconocible. La luz del sol se filtraba a través de los álamos. El arroyo murmuraba alegremente. No había señales de la batalla. No había cuerpos. No había soldados. Solo silencio. Con el corazón en la garganta, salió a la luz. Miró hacia el lugar donde Flo había hecho su última resistencia. El suelo estaba revuelto, con señales de una lucha desesperada. Vio manchas oscuras de sangre en la hierba. Siguió el rastro con la mirada, esperando, temiendo, encontrar su cuerpo sin vida. Pero no había cuerpo. En cambio, vio huellas. Las huellas pesadas de las botas de los soldados, desordenadas, algunas dirigiéndose hacia el lugar de la pelea y otras huyendo, de regreso por donde habían venido. Y luego vio otro rastro. Comenzaba cerca de la mancha de sangre más grande. Eran huellas de mocasín. Las huellas de Flo. Estaban manchadas de sangre, cada paso marcado en rojo oscuro sobre la tierra. Pero no se dirigían hacia el suelo. No eran las huellas de un hombre caído. Las huellas, débiles pero deliberadas, se dirigían hacia las montañas,
hacia el sendero rocoso por el que habían llegado, hacia el vasto desierto, hacia la libertad. Lux se detuvo, el aire atrapado en sus pulmones. No estaba muerto, o, al menos, no había muerto aquí. Había sobrevivido, herido, sangrando, pero vivo y libre. O tal vez, como él había dicho sobre su pueblo, su espíritu finalmente se había ido a casa, caminando libre por las montañas que amaba. Para Lux no importaba cuál fuera la verdad, él era libre. En ese instante, sintió que algo se rompía dentro de ella. El peso de la culpa que la había atormentado durante un año, la culpa por la mujer y el niño en el barranco, la culpa que la había llevado a cortar las cuerdas de Flo finalmente se desvaneció. Se disolvió en el aire de la mañana, liberado por el sacrificio de Flo y la llegada de esta nueva vida. Ella, que había comenzado esta historia sintiéndose culpable por no salvar una vida, ahora sostenía una vida nueva en sus brazos. Había sido redimida. Miró el rostro diminuto de su bebé, que dormía pacíficamente, ajeno al mundo violento en el que acababa de nacer. Crecerás en un mundo donde la gente todavía se atreve a creer en la bondad, le susurró al bebé, su voz quebrada por la emoción. Te lo prometo. El viento sopló suavemente a través del valle Cottonwood, agitando las hojas plateadas de los álamos. Llevaba el olor a pino, a tierra húmeda, y muy débilmente, a pólvora gastada. Lux cerró los ojos, sintiendo el sol en su rostro por primera vez como una mujer libre. En ese amanecer tranquilo, en ese valle escondido, Lux comprendió que el verdadero acto de fe no había sido desafiar a los soldados, ni siquiera matar a Thorn. El verdadero milagro había sido sobrevivir al odio, mirar la oscuridad de frente, y a pesar de todo, permitirse a sí misma amar de nuevo. La historia de Lux y Flo es un viaje a través del polvo y la desesperación, pero finalmente es un testimonio del poder redentor de la compasión. Nos enseña que incluso en los confines más oscuros del odio y el prejuicio, un solo acto de bondad puede romper el ciclo de la violencia. Lux, atormentada por su pasado, encontró su propia salvación no desafiando al mundo, sino eligiendo sanar a una sola persona. Y Flo, un guerrero endurecido, pagó esa bondad con el sacrificio máximo, protegiendo no solo una vida, sino la promesa de un futuro sin odio. Su historia nos recuerda una verdad profunda. Así como el arroyo encuentra su camino a través de la roca más dura, la bondad humana puede abrirse paso en medio de la crueldad más implacable. Tómate un momento para reflexionar sobre esta historia. El coraje no siempre es el sonido de un rifle. A veces, es la voz silenciosa que elige ayudar, a pesar del miedo. Si esta historia ha tocado tu corazón, considera llevar esa calidez a quienes la necesitan. A continuación, tienes 2 historias más que destacan directamente en tu pantalla. Si esta te encantó, no querrás perderte estas. Solo haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna novedad de